Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una emoción con la que todos luchamos de vez en cuando, la vergüenza. Este sentimiento surge cuando hemos hecho algo mal o cuando sentimos que no hemos estado a la altura de las expectativas de la sociedad. Sin embargo, cuando se gestiona correctamente, la vergüenza puede convertirse en una herramienta que nos desarrolla y nos guía. Cuando se gestiona mal, se convierte en un obstáculo que limita nuestras vidas. En este video, compartiré 6 formas poderosas de tomar el control de tu vergüenza y actuar con confianza. Si estás preparado, empecemos. Comprender el origen de la vergüenza. La vergüenza es una parte compleja y natural del ser humano. Suele aparecer cuando sobrepasamos nuestros límites o cuando sentimos que no estamos a la altura de las expectativas de la sociedad. Sin embargo, para gestionar esta emoción, primero tenemos que entender sus orígenes. La vergüenza suele alimentarse de 3 fuentes principales: las normas sociales, nuestra propia crítica interna y nuestras experiencias pasadas. La sociedad establece ciertas reglas y normas de convivencia entre los individuos. Desde la infancia nos enseñan lo que se considera correcto e incorrecto. Aunque estas normas son útiles para mantener el orden, a veces pueden limitar nuestra singularidad individual. Cuando actuamos fuera de las formas ideales de comportarnos en una sociedad determinada, nos exponemos al juicio de la sociedad y experimentamos una sensación de vergüenza. Por ejemplo, tener miedo de cometer errores al hablar en público o sentir timidez al expresarnos es un reflejo del impacto de estas normas en nosotros. Sin embargo, debemos recordar que estas expectativas no siempre reflejan nuestros verdaderos valores. A menudo, el sentimiento de vergüenza proviene de las normas establecidas por los demás, y puede que estas normas no sean tan importantes como pensamos. La autocrítica es otra fuente importante de vergüenza. Las personas suelen ser crueles consigo mismas. El deseo de ser perfecto trae consigo el miedo a cometer errores. Cuando no se cumplen las altas expectativas, el sentimiento de fracaso se combina con la vergüenza. En este caso, entra en juego el crítico interior que magnifica el error y lo convierte en fuente de vergüenza. Por ejemplo, decir algo equivocado en una reunión forma parte natural del ser humano. Sin embargo, en nuestra mente podemos verlo como un gran problema. Aprender a ser más amables con nosotros mismos reduce el sentimiento de vergüenza. Los errores son una parte importante del aprendizaje y no definen quiénes somos. Otra fuente de vergüenza son las experiencias traumáticas del pasado, los recuerdos de haber sido ridiculizados de niños, de sentirnos fracasados delante de nuestros padres o de habernos sentido excluidos en un entorno social dejan profundas cicatrices en nuestra mente. Estas cicatrices reaparecen inconscientemente cuando nos enfrentamos a situaciones similares. Por ejemplo, alguien que fue ridiculizado en el pasado por dar una respuesta incorrecta en clase puede dudar a la hora de hablar en una reunión años después. Este miedo es la sombra de un recuerdo del pasado y no está directamente relacionado con la situación actual. Sin embargo, reconocer y afrontar este sentimiento es el primer paso para trabajarlo. Preguntarnos, ¿esto todavía me define?, puede disminuir el poder del trauma. Comprender las raíces de la vergüenza es el primer paso para reducir su impacto sobre nosotros. Como cualquier emoción, la vergüenza conlleva un mensaje. Comprender este mensaje permite que se convierta en una herramienta para mejorarnos. Cuando sientas vergüenza, descubre lo que ese sentimiento está intentando decirte. Una vez que comprendas el origen de la vergüenza, podrás gestionar la emoción con mayor claridad y crear un camino más libre para ti. Ser más compasivo con uno mismo. Uno de los pasos más importantes para superar la vergüenza
y convertirse en una persona más segura de sí misma es aprender a ser más compasivo con uno mismo. La mayoría de las personas tienden a criticarse duramente cuando cometen errores o no cumplen las expectativas, pero este tipo de autocrítica alimenta y profundiza los sentimientos de vergüenza. Sin embargo, cometer errores es una parte natural del ser humano y aprender de ellos es uno de los elementos más importantes del desarrollo personal. Ser compasivo con uno mismo empieza por reconocer al crítico interior. Cuando cometas un error o experimentes un fracaso, presta mucha atención a lo que dices en tu mente. A menudo, en esos momentos somos bastante duros y crueles con nosotros mismos. Por ejemplo, pensamientos como ¿por qué no he sido mejor? Todo el mundo ha visto lo incompetente que soy, o soy un fracasado, pasan por nuestra mente. En lugar de motivarnos, estas críticas nos hacen sentir aún más oprimidos y refuerzan los sentimientos de vergüenza. Una de las formas más eficaces de romper este ciclo es tratarse a uno mismo como a un amigo. Si un amigo cercano se encontrara en la misma situación, ¿cómo lo abordarías? Probablemente le apoyarías con amabilidad y no le culparías por haber cometido un error. ¿Por qué no te muestras la misma compasión? Si eres más comprensivo contigo mismo, podrás reconocer tus errores como parte de un proceso natural de aprendizaje, en lugar de verlos como un gran problema. Puedes desarrollar un enfoque más compasivo haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo apoyarme más a mí mismo en lugar de ser tan duro conmigo mismo? ¿Y este error define realmente quién soy? Ser duro con nosotros mismos no solo aumenta los sentimientos de vergüenza, sino que también daña nuestra autoestima. Una actitud compasiva, por el contrario, no solo reduce la vergüenza, sino que también aumenta nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Es importante recordar que nadie es perfecto. Cometer errores y aprender de ellos es una parte fundamental del ser humano y del crecimiento. Debemos aceptar nuestros errores y verlos como oportunidades de crecimiento, en lugar de ignorarlos o castigarnos. Los filósofos estoicos también insisten en la importancia de ser amables con nosotros mismos. Marco Aurelio afirma que la naturaleza humana es propensa a cometer errores y que podemos convertirnos en personas más fuertes aceptándolos. Epicteto, por su parte, nos recuerda que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar. En lugar de agobiarte innecesariamente por un error que no puedes controlar, céntrate en comprender el error y en cómo puedes mejorar tu comportamiento en el futuro. Por último, mostrar compasión es una fortaleza, no una debilidad. Cuando eres compasivo contigo mismo, se debilita el efecto de la vergüenza sobre ti y se refuerza tu confianza en ti mismo. En lugar de juzgarte, intenta comprenderte y apoyarte. El mejor amigo de una persona es ella misma. Cuando cometas un error o sientas vergüenza, recuérdate la siguiente frase: esta situación no me define. Es solo un momento, es solo una experiencia. Con una perspectiva compasiva, tomas el sentimiento de vergüenza de ser un juez contra ti mismo y lo conviertes en un maestro. Cuando adoptas esta perspectiva, te das más espacio, aprendes más y te conviertes en una persona más fuerte. Pon la vergüenza en perspectiva. Una de las formas más eficaces de afrontar la vergüenza es ponerla en perspectiva. La vergüenza suele ser una percepción distorsionada de la realidad. La situación embarazosa que estamos viviendo en ese momento crece en nuestra mente y se convierte en un problema mucho mayor de lo que realmente es. Pero si damos un paso atrás y evaluamos el sentimiento objetivamente, descubrimos que la vergüenza a menudo no es tan importante como pensamos.
En un momento de vergüenza, nuestra mente suele llenarse de pensamientos como «todo el mundo me está juzgando», «todo el mundo se acordará de esto» o «han visto lo mal que he fallado». En realidad, sin embargo, estas suposiciones no suelen ser ciertas. La gente está tan centrada en sus propias vidas y problemas que presta mucha menos atención a los errores o momentos embarazosos de los demás de lo que cree. Por ejemplo, si pronunciamos mal una palabra al hablar en público, podemos sentirnos muy avergonzados, pero la mayoría del público no se da cuenta o lo olvida inmediatamente. Este es uno de los puntos clave para relativizar la vergüenza. La gente no suele prestar tanta atención a nuestros errores como nosotros. Otra forma de ganar perspectiva es recordar que la vergüenza es un sentimiento pasajero. Puede que te sientas muy avergonzado en ese momento, pero el sentimiento se desvanecerá con el tiempo y normalmente se olvidará. Echa la vista atrás. Si recuerdas un suceso del pasado que te hizo sentir mucha vergüenza, probablemente ahora no te sientas tan avergonzado como entonces. Esto se debe a que el tiempo disminuye el impacto de las emociones y nos permite ver las cosas con más claridad. Pensar en lo insignificantes que serán en el futuro, las cosas que te avergüenzan, ahora te ayudará a aliviar la presión de esa emoción. Otra forma de relativizar la vergüenza es centrarse en las lecciones que se pueden aprender de la situación. La vergüenza puede mostrarnos que algo ha ido mal o que se puede mejorar. Por ejemplo, si te avergüenzas porque no te preparaste adecuadamente para una reunión, puede servirte de recordatorio de que tienes que prepararte mejor en el futuro. De este modo, la vergüenza se convierte en una herramienta de aprendizaje y crecimiento. Para aprender esta lección, sin embargo, hay que dejar de ver la vergüenza como un castigo y situarla en un contexto más amplio. Los filósofos estoicos nos aconsejan mirar las cosas a la luz de la razón, no a la sombra de la emoción. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino el significado que les atribuimos, dice Epicteto. Desde esta perspectiva, la fuente de la vergüenza no es el acontecimiento que has vivido, sino el significado personal que le atribuyes. Si evalúas objetivamente el suceso en sí, puede que descubras que muchos de los pensamientos que alimentan la vergüenza están muy lejos de la realidad. Por último, puedes relativizar el sentimiento de vergüenza haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene esto realmente? ¿Recordaré este incidente dentro de un año? ¿Define esto quién soy o lo que valgo? A menudo, las respuestas a estas preguntas revelan que la vergüenza no es tan importante como podría pensarse, porque un error es solo un momento y no puede definir tu vida más allá de ese momento. Cuando pones la vergüenza en perspectiva, puedes reducir el peso de esta emoción sobre ti. Al ver el verdadero alcance de lo que has vivido, la vergüenza se convierte en una oportunidad de aprendizaje y no en una crisis personal. Recuerda que la vergüenza forma parte de la vida y que la forma en que la afrontas determina cómo te afecta. Exponte en pequeños pasos. Una de las formas más eficaces de enfrentarse a la vergüenza es exponerse a situaciones embarazosas o incómodas en pequeños pasos. Es una forma práctica de superar la ansiedad y la tensión causadas por la vergüenza. Esto se debe a que la vergüenza a menudo proviene de un miedo inconsciente y cuanto más tiempo pasamos sin enfrentarnos a ese miedo, más fuerte se hace. Sin embargo, si te acostumbras a este tipo de situaciones de forma controlada, podrás neutralizar poco a poco tus miedos. La clave para practicar este método es empezar con pasos pequeños y manejables, no grandes. Por ejemplo, si te da vergüenza hablar en público,
Puedes intentar hacerlo ante un grupo más reducido de personas, en lugar de intentar hablar directamente en un escenario grande. Como primer paso, podrías reunirte con algunos amigos y compartir tus ideas. Este tipo de escenario es menos arriesgado y te permite experimentar la vergüenza de una forma más segura. Con el tiempo, puedes ir aumentando estos pasos y aspirar a hablar ante un público más amplio. Cada pequeño paso en este proceso reducirá tu ansiedad y aumentará tu confianza. Otro beneficio de ponerse en situaciones incómodas es darse cuenta de que los momentos embarazosos no son tan devastadores como se podría pensar. La mayoría de la gente evita estas situaciones por miedo a pasar vergüenza. La evitación solo refuerza los sentimientos de vergüenza. En cambio, si te pones conscientemente en esas situaciones, puede que descubras que la vergüenza no te afecta tan negativamente como pensabas. Por ejemplo, si dices algo incorrecto en una reunión, puede que te des cuenta de que no es para tanto como pensabas y que la gente lo olvida rápidamente. La clave del éxito en este proceso es ser paciente y compasivo con uno mismo. No es realista esperar eliminar por completo el sentimiento de vergüenza a la primera. Se trata de un proceso de aprendizaje y acostumbramiento. Cada intento te llevará un poco más lejos y mejorará tu capacidad para afrontar la vergüenza. Lo importante es ser consciente de los pequeños pasos que vas dando y valorarte por esos esfuerzos. Por ejemplo, incluso hacer un breve comentario en un entorno social, cuando eres demasiado tímido para hablar, es un gran paso. Y no debes subestimar el valor de este logro. Cuando utilice el método de exposición, puede fijarse pequeños objetivos. Por ejemplo, si tiene ansiedad social, puede proponerse decir un breve hola a alguien que no conozca todos los días. Al principio puede resultarle incómodo, pero con el tiempo se sentirá más cómodo. Después, puedes intentar ampliar un poco la conversación. Estos pasos pequeños pero constantes reducirán el efecto limitador de la vergüenza y te permitirán superar poco a poco tus miedos. Es posible y natural experimentar sentimientos de fracaso o vergüenza al practicar este método. Sin embargo, debe recordar que estas experiencias forman parte del progreso. Cada fracaso te enseña algo y te permite comprender mejor cómo afrontar la vergüenza. En lugar de tener miedo al fracaso, intenta verlo como una oportunidad de aprendizaje. En conclusión, la forma de superar la vergüenza es enfrentarse a ella. Dar pequeños pasos en este proceso te ayudará tanto a gestionar tus miedos como a reducir el impacto de la vergüenza en ti. Al exponerte gradualmente a estas situaciones, te darás cuenta de que la vergüenza es solo una emoción y no te define. Con cada paso ganarás un poco más de valor y finalmente aprenderás a dejar que la vergüenza controle tu vida. Sé paciente en este proceso, aprende de tus errores y recuerda que cada paso que das te hace una persona más fuerte. Aprende a ser independiente de los juicios de los demás. Aprender a ser independiente del juicio de los demás es una de las formas más importantes de controlar los sentimientos de vergüenza. Esto se debe a que la vergüenza suele estar causada por nuestra preocupación por cómo nos ven y nos juzgan los demás. Pero la verdad es que no podemos controlar las opiniones de los demás, y puede que estas opiniones no sean tan importantes como pensamos. Liberarse del juicio de los demás puede aumentar la confianza en uno mismo y reducir el impacto de la vergüenza. La preocupación por los juicios de los demás suele ser exagerada en nuestra mente. La mayoría de las personas están tan centradas en sus propias vidas y problemas que no se dan cuenta ni se preocupan tanto como nosotros por los errores o defectos de los demás. Por ejemplo, si dices algo incorrecto en una reunión, puedes pensar que todo el mundo se dará cuenta y hablará de ello durante mucho tiempo.
Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente no se da cuenta o lo olvida rápidamente. Esta toma de conciencia reduce el impacto de los juicios de los demás sobre ti. Si vinculas tu autoestima a la aprobación de los demás, estarás constantemente intentando cumplir sus expectativas. Sin embargo, este esfuerzo suele ser agotador e inútil, porque todo el mundo tiene expectativas y juicios de valor diferentes. Es imposible complacer a todo el mundo, por lo que es necesario dejar de llevar esta carga. Lo más importante en la vida es actuar de acuerdo con tus propios valores y principios. Centrarse en cómo te ves a ti mismo, en lugar de cómo te ven los demás, es una forma poderosa de lidiar con los sentimientos de vergüenza. Aprender a ser independiente de los juicios de los demás puede empezar por hacerse las siguientes preguntas. Independientemente de lo que esta persona piense de mí, ¿cómo afecta a mi vida? ¿Las opiniones de los demás definen realmente quién soy y qué es realmente importante para mí? Las respuestas a estas preguntas suelen revelar que los juicios de los demás no son tan decisivos en nuestras vidas como creemos. Por ejemplo, el hecho de que un desconocido emita un juicio negativo sobre ti no cambia ningún aspecto de tu vida. Del mismo modo, cuando las personas de tu círculo íntimo te critican, sus críticas reflejan su propio punto de vista y no necesariamente tus verdaderos valores. Los filósofos estoicos dicen que la dependencia de las opiniones de los demás esclaviza a la persona. Marco Aurelio dijo: «Cuida de tu propia alma, no de las almas de los demás». Es un recordatorio de que debes centrar tu energía en desarrollar tus propios valores y objetivos, y no en cómo te ven los demás. Epicteto subraya que es innecesario centrarse en lo que no podemos controlar. Puesto que no está en tu mano cambiar las opiniones de los demás, centrarte en ellas es una pérdida de tiempo. Otra forma de conseguir esta independencia es darse cuenta de lo poco que dicen de uno los juicios de los demás. La gente suele hacer juicios basados en sus propias experiencias, creencias y prejuicios. Por tanto, lo que alguien piensa de ti refleja su propio mundo y tiene poco que ver con lo que realmente eres. El hecho de que alguien te critique no te devalúa. Al contrario, la crítica se limita a su punto de vista. Comprender esto reduce la importancia que concedes a las opiniones de los demás y aumenta tu confianza en ti mismo. Por último, aprender a ser independiente de los juicios de los demás pasa por abrazar la propia singularidad. Cada persona es única y esta singularidad es una fuente de fortaleza. Tratar de moldearte según las expectativas de los demás te alejará de tu verdadero yo. Conocerse a sí mismo, establecer sus propios valores y mantenerse fiel a ellos es la clave para liberarse de depender de las opiniones de los demás. Recuerda que tú eres quien mejor conoce tu vida, y solo tú puedes elegir lo que es correcto para ti. A medida que te liberes del juicio de los demás, descubrirás que el sentimiento de vergüenza te afecta menos. Si te centras en tus propios valores y aprendes a no dar excesiva importancia a las opiniones de los demás, podrás convertirte en una persona más segura e independiente. Ten paciencia y recuerda que la persona que mejor te conoce y sabe qué es lo mejor para ti, eres tú. Haz de la vergüenza una herramienta de desarrollo personal. Convertir la vergüenza en una herramienta para el crecimiento personal significa transformar esta emoción intensa y a menudo percibida negativamente en una experiencia que te desarrolla y te empodera. A menudo, la vergüenza es el resultado de cometer errores, no estar a la altura de nuestras expectativas o parecer inadecuados ante los demás. Pero si abordas este sentimiento con la perspectiva adecuada, la vergüenza puede convertirse en una fuerza motriz que te haga avanzar en lugar de frenarte. La vergüenza te da pistas importantes sobre ti mismo.
En la mayoría de los casos, la vergüenza se produce cuando uno de tus valores o creencias se ve amenazado. Por ejemplo, si sientes vergüenza cuando cometes un error durante una presentación, probablemente indica que eres perfeccionista o que te importa mucho dar una buena impresión en público. Analizando este sentimiento, puedes empezar a entender qué valores y miedos están desencadenando esa vergüenza. Esta toma de conciencia no solo te ayuda a conocerte mejor, sino que también te sirve de guía para tu desarrollo personal. Ver la vergüenza como una oportunidad de desarrollo empieza por reconocer que esta emoción es tu maestra, no tu enemiga. Hay una lección que aprender en cada momento de vergüenza. Por ejemplo, si te avergüenzas porque no te preparaste adecuadamente para una reunión, eso te recuerda la importancia de estar mejor preparado en el futuro. Si se siente avergonzado por algo que ha dicho en un entorno social, puede indicar que necesita mejorar sus habilidades comunicativas o revisar su forma de expresarse. Abordar la vergüenza de este modo te ayuda a reconocer que no es solo una angustia, sino también una herramienta de transformación. Otra forma de convertir esta emoción en una herramienta de desarrollo personal es ver los momentos de vergüenza como oportunidades de crecimiento. La gente suele evitar cometer errores o enfrentarse a situaciones que les incomodan. Sin embargo, estas situaciones ofrecen las oportunidades más rápidas de aprendizaje y crecimiento. Cuando tengas una experiencia embarazosa, en lugar de verla como un fracaso, puedes hacerte estas preguntas. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo comportarme mejor en una situación similar en el futuro? ¿Y qué aspectos de mí mismo necesito mejorar a través de esta experiencia? Estas preguntas debilitan el sentimiento de vergüenza y lo sustituyen por una perspectiva más constructiva. Los filósofos estoicos suelen insistir en que aprender de los errores y las dificultades te hace más fuerte. La valía de un hombre se mide por cómo se comporta ante las dificultades, dice Epicteto. Entre estas dificultades se encuentra la vergüenza. Cometer errores o pasar vergüenza forma parte de la vida, y la forma en que afrontas estas experiencias determina quién eres. En los momentos de vergüenza, puedes elegir sacar fuerzas de ese sentimiento en lugar de dejar que te defina. Otra forma de convertir la vergüenza en una herramienta es explorar lo que te motiva. A menudo, la vergüenza es un indicio de áreas de tu vida que quieres mejorar y de aspectos de ti mismo que te molestan. Por ejemplo, si te avergüenzas porque te sientes inadecuado durante una presentación, esto puede significar que quieres mejorar tus habilidades para hablar en público. Ver la vergüenza como una señal puede ayudarte a identificar tus prioridades en la vida y a actuar en consecuencia. Por último, utilizar la vergüenza como herramienta de crecimiento personal significa aceptar el sentimiento y hacer las paces con él. Intentar evitar la vergüenza por completo puede magnificarla y limitarte. En cambio, aceptar la vergüenza como parte natural de la vida reduce su impacto sobre ti. Acostúmbrate a decirte a ti mismo, esto es un error, pero no es algo que me defina. Aprender de los errores y mejorar es el antídoto más poderoso contra la vergüenza. Recuerda que la vergüenza es una parte natural del ser humano y un sentimiento que todos tenemos en nuestras vidas. Pero en lugar de dejar que te frene, puedes utilizarla como herramienta de crecimiento. En cada momento de vergüenza, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo sobre ti mismo y ser mejor en el siguiente paso. Cuando adoptas esta perspectiva, la vergüenza ya no es un obstáculo, sino una guía que te convierte en un individuo más fuerte y maduro. La vergüenza es un sentimiento natural que todos experimentamos de vez en cuando. Sin embargo, está totalmente en tu mano comprender, gestionar y transformar esta emoción. Aplicando los 6 métodos de este vídeo a tu vida, puedes reducir significativamente
el impacto de la vergüenza en ti y trazarte un camino más seguro. Recuerda que los errores forman parte del ser humano. Ten compasión de ti mismo. No prestes demasiada atención a las opiniones de los demás y considera la vergüenza como una oportunidad para crecer. Este es un principio básico tanto del estoicismo como del desarrollo personal. Si te ha gustado este video y quieres ver más, no olvides suscribirte a mi canal y darle a me gusta. Hasta el próximo video.